Bendecido día, queridos televidentes, TVS, el supercanal del centro. Hoy vamos a compartir al evangelista San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Nos dice la palabra de Dios: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos televidentes, el Evangelio de hoy es muy hermoso y por eso mi invitado de hoy es un invitado de honor, es un invitado de lujo. Quisiera compartir y darle la bienvenida al doctor Samir Azra Nahul, profesor universitario, nacido en Alepo, Siria. Emigra a Venezuela desde su niñez y adopta la nacionalidad venezolana. Realiza sus estudios superiores en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, obteniendo el título de ingeniero eléctrico. Prosigue estudios de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, título Magister Scientiarum de Administración en Negocios. También la Universidad Bicentenaria de Aragua obtiene otro título en Magister Scientiarum en Gerencia, me corrige. Sí. Mención Administración. Continúa estudios en la Universidad Simón Rodríguez, título Doctor en Ciencia Administrativa. Recibe por sus meritorios trabajos universitarios de investigación y doctorado honoris causa en Ciencias Gerenciales de la Universidad Filo-Bizantina en Estados Unidos. Profesor titular jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, se ha desempeñado como catedrático en postgrado en materias gerenciales en la Universidad José María Vargas y en la Universidad Santa María de Caracas. Actualmente, el doctor Samir ejerce la docencia en posgrado en la Universidad Politécnica Experimental de las Fuerzas Armadas en la UNEFA. Bienvenido, doctor. Su currículum es muy largo, pero nos honra hoy. ¿Qué le pareció brevemente el Evangelio de hoy? ¿Cómo podemos nosotros ver ese amor, esa misericordia de Dios hacia el mundo, ¿no? De enviar a su único Hijo para salvar y no para condenar. Sí, buenos días, padre. Buenos días. Un placer estar acá. No, evidentemente es la inmensa o la infinita misericordia del Señor Dios. ¿Tú crees, doctor, que Dios castiga, condena o Dios ama? Ama, reúne y es misericordia. Y tanto ama que envió al ser más querido por Él. Claro, es su Hijo. Claro. Que ser más querido que su Hijo. Y sobre todo porque envía a su Hijo no para beneficio de su Hijo, sino para el sacrificio del Hijo. Claro. Que ya el hecho del sacrificio del Hijo es un gran esfuerzo y un gran entregarse por parte del Hijo. Claro. Pero también es por parte del Padre. Claro. El Padre que está entregando a su Hijo a sabiendas que lo está entregando para que se sacrifique en beneficio de la humanidad. Bien. O sea, creo que no hay bondad, no hay misericordia y no hay amor
mayor que esa demostración de la entrega de lo que más se quiere y lo que más se ama, que es el ser querido del Hijo. Bien. Doctor, usted tiene varias publicaciones y entre ellas Inmigración Árabe en América Latina del siglo XX y también Plan de Negocios, pero hoy no voy a tocar esos temas, ¿no? Quisiera aprovechar de su presencia entre nosotros hoy para que nos hable un poco sobre las religiones monoteístas. ¿Qué son las religiones monoteístas? ¿Quiénes son los que profesan esas religiones cuando hablamos de eso? Bueno, el monoteísmo es cualquier doctrina que cree y adora y rinde homenaje a un Dios y cree y existe el dogma de la creación del universo por parte de ese Dios, se considera religión monoteísta. Cuando se considera que es un solo Dios el que creó el universo, en quien se cree y a quien se adora. Y por otro lado está la politeísta, que es la que tal vez originariamente en las antiguas civilizaciones existían en mayor cantidad, o era más lógico y más viable que sean más politeístas, porque el ser humano, por la curiosidad y por el deseo de escudriñar y de conocer más la naturaleza y las cosas que para él en esos momentos es desconocida, por supuesto. Entonces, considera en muchas oportunidades que los fenómenos naturales, las situaciones que se presentan, son obra de un ser superior. Y por eso considera, por ejemplo, que el sol es un dios, que la luna es un dios, que los truenos, las mareas, las rocas, y entonces allí fue donde se inició la creencia en varios dioses. Cuando llega el monoteísmo, en la creencia en un solo Dios, cuando aparece por primera vez el patriarca mayor de nuestra historia, de nuestra Biblia, que fue Abraham. Con Abraham se inician las tres religiones monoteístas, y por eso estas tres religiones, la judaica, la cristiana y el islam, dichos en el orden de aparición, de nacimiento. Por eso se consideran religiones abrahámicas. En relación o en frente a otras religiones que son las dármicas, del Dharma, un concepto del idioma sánscrito que significa espiritualidad. Esas religiones dármicas, por ejemplo, son el budismo, el confucianismo, el hinduismo, con H, el hinduismo, y algunas otras. Sin embargo, las que tienen la condición de abrahámica son estas tres que hemos mencionado, que son las monoteístas y que son las que hoy en día existen y son las que son las más numerosas, donde tienen mayor cantidad de fieles. Entonces nacen desde Abraham, ¿no? Así es. Y por orden, por supuesto, el judaísmo en este caso, ¿no? El judaísmo nace de Abraham. Abraham, después de que llega casado con Sara, él, una vez casado con Sara, por supuesto, la intención era concebir, traer descendencia. Sin embargo, Sara era estéril y tuvo una condición tan humana que ella le ofreció a Abraham su esclava, Agar, de tal manera de que él pudiera tener descendencia, porque era muy grave no tener descendencia. Hasta ahora es, de cierta forma, incómodo, es indeseable, pero sin embargo para aquella época era sumamente grave no tener descendencia. Entonces él, de la unión de Abraham con Agar, nace Ismael. Dios después bendijo a Sara y de allí permitió que ella concebiera. Y nació Isaac.
De Isaac, luego viene Jacob, y de Jacob, para no extender mucho, que fue el padre de 12 hijos, que son los representantes de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué importancia tiene Jerusalén para el monoteísmo, doctor? Sí, Jerusalén, una ciudad extraordinariamente importante, tan importante que se ha considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1982. Es una ciudad tal vez la de mayor importancia espiritual en el mundo. Jerusalén tiene alrededor de 125 kilómetros cuadrados, 800.000 habitantes. Para hacer una comparación, Maracay, por ejemplo, tiene 310 kilómetros cuadrados y más o menos también los mismos 800.000 habitantes. Pero en Jerusalén existe un detalle, un espacio que es la ciudad vieja, que es un espacio diminuto de 1 kilómetro cuadrado, o más bien de 0.9 kilómetros cuadrados, no llega al kilómetro cuadrado. Y en ese 0.9 kilómetros cuadrados existen los lugares más sublimes, más sagrados y más importantes para estas tres religiones. Bien, doctor, lo voy a interrumpir, vamos a unos cortes comerciales y regresamos para saber cuáles serían esos lugares que usted menciona. Queridos televidentes, brevemente unos cortes comerciales y regresamos sobre las religiones monoteístas en el mundo. Y estamos de nuevo con Solo Dios Basta. Como bien lo mencionaba el doctor Samir, la importancia que tiene ese territorio que tiene menos de 1 kilómetro, ¿no?, sobre las religiones monoteístas. ¿Cuáles son esos lugares sagrados, doctor Samir, que usted está mencionando en este momento? Sí, empezando por la religión judía, el lugar más sagrado para los judíos es el Muro de las Lamentaciones. Ese es el resto, o lo que quedó después de las 2 destrucciones del Templo de Salomón. Lamentablemente no quedó nada, y eso que quedó pues es la parte más importante, más sagrada para los judíos. Para los cristianos, bueno, no está sin nada menos que el Santo Sepulcro. En ese pequeño espacio está el Santo Sepulcro, están unas iglesias, pero donde fue la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que es la iglesia de la resurrección. La iglesia de la resurrección. Muy bien. Para la religión musulmana, para el Islam, está la explanada del Aqsa. En esa explanada del Aqsa están 2 espacios emblemáticos, que son la cúpula de la roca, que es la roca donde Moisés iba a realizar el sacrificio de su hijo Isaac, y que después no se permitió. Abraham, gracias. Abraham iba a hacer el sacrificio de su hijo Isaac. Y la otra es la mezquita de Al-Aqsa, que son los lugares, no son los más sagrados para el Islam, porque para el Islam, para el musulmán, el más sagrado, la pieza más sagrada es la Kaaba, que es el sitio de peregrinación en la Meca, lugar donde nació Mahoma. En Arabia Saudita. En Arabia Saudita, la capital de Arabia Saudita. Y si le queremos dar la importancia a uno de los 2 lugares, ¿cuál es lo más importante? Para los musulmanes, la Kaaba es más importante. Arabia Saudita. Es la más. Y luego viene la de Jerusalén. La de Jerusalén. ¿Cómo podemos distribuir hoy las religiones monoteístas en el mundo? En la actualidad, el mundo tiene más del 55-56% de fieles a las religiones monoteístas, a estas 3 religiones, las que estamos comentando. En primer lugar está la religión cristiana. La religión cristiana somos alrededor de 33% de los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo. O sea, alrededor
de 2.300, 2.400 millones de individuos, de seres humanos que profesamos la religión cristiana. Cristiana, pero de las distintas confesiones cristianas. De todas las confesiones, de todos los ritos. Porque no es solamente los católicos o los evangélicos, como he conocido en Occidente, sino hay otras que más adelante me gustaría tocar con usted cuáles serían esas de mis... puede ser objeto de otro análisis, de otro programa con mucho gusto. Muy bien, entonces 33 de los cristianos. ¿Y musulmanes? Musulmanes están alrededor del 22%. El 22, estamos hablando también alrededor de 1.400, 1.500 millones de habitantes, que son los segundos. Y bueno, y luego están los budistas, están los hinduistas y las demás religiones. Me sorprende mucho que existe, o sea, llama a reflexión, que existe una gran cantidad de seres humanos que no profesan ninguna religión, ateos. El 17%, padre, de la humanidad no profesa ninguna profesión. Pero no profesa porque no ha llegado ahí alguna religión, o porque ellos se han, han conocido, pero han elegido no negar, o han nacido en familias ateas, no practicantes, y no lo. ¿En qué coinciden esas tres religiones? ¿Qué une? O sea, aparte del nombre de Dios o Alá, ¿qué es lo que une? ¿Qué es lo que separa? ¿Qué es lo que divide? Hay un conflicto ahí entre las religiones monoteístas. Hay muchas coincidencias. Y también divergencias, divisiones, diferencias. La más importante de las coincidencias es primero el hecho de que sean monoteístas, de que creen un solo Dios, de que tienen el Antiguo Testamento como libro sagrado de todas las religiones, de que los 10 mandamientos, ahora sí de Moisés, que también son aceptados y practicados y casi obligatorios por las tres religiones. Las tres religiones consideran que es algo también, y nosotros lo vivimos diariamente y tal vez lo veamos muy lógico, muy natural, pero tal como Dios creó, hizo el mundo en los 6 días y el 7º día de descanso, en las tres religiones hay un día de descanso en cada una de ellas, el judío el sábado, el cristianismo el domingo y el islam el viernes, que siempre lo tomamos para el rezo, para el recogimiento, para el análisis y la introspección de el estudio y de estar en familia y de convivir en descanso. Estos son algunas, porque son muchas. Sin embargo, hay también varias diferencias, ¿A su criterio hay más que une o hay más los que separan? No, son los que unen. Los que unen hay más. Las que unen son muchísimas más, porque las tres nacen de la misma rama. El cristianismo nació del judaísmo y tiene mucho de judaísmo. El islam nació del cristianismo y del judaísmo y tiene tanto de uno como del otro. Y por lo tanto, pues ellos son muchas las cosas que son comunes. Pero hay tal vez una de las más importantes, que una diferencia notable, es el calendario que se utiliza. El judaísmo utiliza el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunisolar que considera el ciclo de la luna y el ciclo de la tierra alrededor del sol. Y por eso es como tiene su dificultad, pues tiene su para entenderlo cuesta mucho más que el gregoriano, que es el que utilizamos nosotros los cristianos, que es el solar eminentemente. Y curiosamente, en el Islam utilizan el calendario lunar, que es un calendario que utiliza los meses de 28 días y los años
coinciden, a veces no coinciden las fechas, pero normalmente el calendario lunar es de 28, los meses de 28 días, estrictamente. El gregoriano, el cristiano, entre 30 y 31, salvo febrero, que tiene su bisiesto. Y el hebreo es un poco más complicado, porque ellos no es que tienen un día bisiesto, sino tienen un mes bisiesto. Y a veces tienen que incorporarlo para compensar alguna falta o alguna diferencia con el ciclo solar, el ciclo natural de las estaciones y de la rotación, de la traslación de la Tierra alrededor del Sol en los 365 días y cuarto y algo. Esa es una gran diferencia en las religiones. Aparte del calendario, ¿qué otra cosa divide a las religiones? Ahí hay, más que dividir, lo que hace es diferenciar. Que sean diferentes. Okay. ¿No? Los ritos, por supuesto, son muy diferentes. Hay muchas diferencias entre los ritos, entre las festividades, aunque hay alguna coincidencia. Nosotros tenemos la coincidencia de la Pascua en algunas oportunidades. Más bien, otra coincidencia son los ayunos. Hay un hecho también que podemos decir que es como una especie de media diferencia, pero es una diferencia media porque la utilizan los judíos y los musulmanes, que es la circuncisión. En cambio, los cristianos sí la usan, no la usan a manera obligatoria, sino a manera opcional, el que lo desea. Sin embargo, en los judíos sí es algo obligatorio y en el Islam también lo es. Bien, doctor, me gustaría más profundizar sobre cada una de esas religiones, pero el tiempo hoy se nos agota. Me gustaría mañana seguir tocando, por lo menos profundizar un poquito sobre el judaísmo. Bien, con mucho gusto. Bien, queridos televidentes, agradecemos al doctor Samir y ustedes hasta un nuevo día. Que Dios lo bendiga.